Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un lunes más a la factoría. Mi nombre es Seira Climent, soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, trabajo en el área de ensayos clínicos en el Hospital General Universitario de Alicante y bueno, hoy tengo el inmenso placer de moderar este webinar, el 23 ya de la factoría. Así que muchas gracias a su equipo por confiar en mí y dejarme participar en este proyecto. Para las nuevas incorporaciones y los que todavía no lo sepan, la factoría es un espacio para generar y compartir conocimientos científicos del ámbito de la farmacia hospitalaria. Por lo tanto, es un espacio hecho por nosotros y para nosotros y bueno, y los futuros especialistas. Y además tiene este formato tan chulo y tan dual en el que todos los lunes hacen unos webinares con 3 panelistas y luego estos vídeos se suben a su página web y se clasifican por categorías, lo que hace que luego tú puedas buscar lo que realmente a ti te interesa y quieras ver. Así que os animo a que entréis en su página web, que es www.lafactoria.com, y echéis un vistazo. Y además allí también podéis encontrar la información pues, para poneros en contacto con ellos y poder compartir con nosotros pues, todo ese conocimiento científico que al final se genera sí o sí todos los días en nuestros servicios de farmacia. Una ponencia, un póster, una actualización de protocolo, una sesión que hayáis dado en el hospital, en vuestro servicio, todo lo que hayáis creado y tengáis ganas de compartir, pues bueno, este es vuestro sitio, ¿vale? Y nada, dicho esto, para hoy tenemos 3 panelistas, creo que son muy buenos, muy potentes y que os van a gustar mucho. Así que sin más, voy a empezar a presentar a la primera de todas. Ella es Mary Martín, quizás muchos de vosotros ya la conozcáis, ella es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y actualmente está desarrollando un proyecto de investigación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Politécnico de la Fe, Valencia. Y bueno, hoy Mary va a hablarnos de pseudoanalgesia en UCI, pero antes, en su descripción personal, tiene una frase de la que me gustaría destacar una cosa, y con su permiso la voy a citar. Ella dice: estoy creciendo enormemente, personal y profesionalmente, y ojalá algún día el farmacéutico hospitalario forme parte de la UCI de manera rutinaria. Bueno, la frase tiene mucho contenido implícito, pero a mí me gustaría destacar el esfuerzo de Mary y de muchos otros farmacéuticos hospitalarios que hacen al entrar e integrarse en las unidades de todo el hospital, ¿no? Y que gracias a ellos, ese ojalá algún día estemos se convierte en un ya estamos, ¿no? Y al final es porque nuestra profesión tiene algo muy bueno, que es que en cuanto pues siempre tenemos algo que aportar, en cuanto nos damos a conocer y formamos parte de los equipos multidisciplinares, nos convertimos en piezas fundamentales, ¿no? Para el buen y mejor funcionamiento de las cosas. Así que nada, gracias Mary por llevar a la farmacia hospitalaria al centro de la UCI, ¿no? Y bueno, y sin más, ya te cedo la palabra para que nos des tu sesión de pseudoanalgesia en UCI. Gracias. Gracias, Seira, por la presentación. Y gracias a la factoría por volver a contar conmigo en este proyecto. Hoy vamos a repasar los protocolos de pseudoanalgesia en las unidades de pacientes críticos. Los 3 pilares fundamentales son la sedación, la analgesia y el delirio, y el objetivo es proporcionar a los pacientes un nivel óptimo de comodidad, con seguridad, reduciendo la ansiedad y la desorientación, facilitando el sueño y la adaptación a la ventilación mecánica y controlando adecuadamente el dolor. Actualmente la estrategia se basa en el concepto ECAS, en el que se debe de realizar una implementación precoz, priorizando la analgesia y minimizando la sedación mediante objetivos definidos según el paciente y teniendo en cuenta el paciente como el centro y la integración de los familiares. El primer punto que vamos a abordar es la sedación. La sedación es la inducción farmacológica de un estado de disminución de la conciencia y la mayoría de los casos no se llega a producir una pérdida total de la conciencia y se puede despertar al paciente con una llamada o un estímulo doloroso.
De acuerdo a esto, vamos a diferenciar entre sedación consciente, en el que el paciente mantiene los reflejos de defensa y es capaz de responder a estímulos, de una sedación profunda, en el que el paciente ya no es fácil de despertar y se puede acompañar de una pérdida total o parcial de los reflejos. Es importante mantener un balance en la sedación, puesto que un nivel de infrasedación va asociado a ansiedad, miedo y sufrimiento en el paciente y con ello pues, desorientación, agitación y delirio, desadaptación a la ventilación mecánica y autorretirada de dispositivos y procesos fisiopatológicos que van a afectar al estado del paciente crítico. Sin embargo, un nivel de sobresedación pues, va asociado a mayor tiempo de ventilación mecánica y de estancia tanto en UCI como en hospital, un proceso de inestabilidad hemodinámica, mayor riesgo de infección nosocomial, la aparición de delirio y deterioro cognitivo y el síndrome de estrés postraumático. Por tanto, es importante alcanzar el equilibrio en el nivel de sedación. Para ello, la monitorización óptima pues, mejora el manejo efectivo del paciente y nos permite ajustar la dosis de la sedación y de la analgesia en este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a medir la sedación? Pues las escalas que más se utilizan en la UCI de elección es la escala RASS y otras escalas que también se utilizan son las escalas SAS y Ramsay, que valoran al paciente entre un estado combativo y muy agitado hasta una sedación completamente profunda. Como parámetro objetivo se utiliza el BIS, que es el análisis biespectral del electroencefalograma, y vamos a intentar conseguir un objetivo con un BIS entre un 40 y un 60. Para ello, pues, el sedante ideal debería de tener un inicio de acción inmediato, debe ser de rápida recuperación y fácil ajuste de dosis, no se debe de acumular, no debería de tener interacciones farmacológicas ni presentar efectos adversos secundarios y debería de ser de bajo coste. Evidentemente, el sedante ideal no existe. Vamos a hacer un repaso de los fármacos que se utilizan para la sedación en el paciente crítico. El midazolam es una benzodiazepina que no tiene efecto analgésico, está indicado en sedaciones prolongadas como relajante muscular y tiene un efecto sedante, hipnótico, ansiolítico y amnésico. Hay que tener en cuenta que el midazolam se acumula en pacientes con insuficiencia hepática, en pacientes obesos y con hipoalbuminemia, que es un estado pues, habitual en este tipo de pacientes. No se debe de emplear en pacientes cirróticos y se debe de tener en cuenta que tiene un metabolismo hepático a través del citocromo P450. Como efectos adversos importantes, a destacar la depresión respiratoria, que es dosis dependiente y que produce hipotensión y taquicardia y también tolerancia. Otro de los fármacos muy utilizados en las UCIs es el propofol, que tiene efecto sedante hipnótico, pero tampoco tiene efecto analgésico. El propofol está indicado en sedación de corta duración y en pacientes que se van a extubar de manera precoz, en pacientes neurocríticos en los que se deben de realizar ventanas de sedación para valorar el estado neurológico del paciente o en pacientes que requieren técnicas de depuración renal continua. Como parámetros a tener en cuenta, se debe de administrar siempre por una vía central, tiene metabolismo hepático y además es un fármaco lipofílico que se acumula en pacientes obesos. Como efectos adversos, pues, puede producir hipertrigliceridemia, ya que lleva una carga lipídica asociada, además produce una hipotensión y un efecto inotropo negativo y puede teñir las secreciones de color verde. La ketamina es otro de los fármacos que se emplea, se utiliza para sedación ligera de corta duración y además este sí que tiene efecto analgésico y se utiliza como analgesia en pacientes con estatus asmático. En este caso la ketamina se debe tener en cuenta de que no afecta al valor del BIS y que puede producir alucinaciones, trastornos psiquiátricos y disociativos y además no se debe de emplear en pacientes neurocríticos puesto que puede aumentar la presión intracraneal y produce hipertensión y taquicardia. Uno de los fármacos más recientes que está ganando terreno en las unidades de críticos es la desmedetomidina, que es un agonista selectivo alfa-2 adrenérgico. Como ventaja, no produce depresión respiratoria, por tanto es un buen fármaco para el control de la agitación en pacientes que están en destete de la ventilación mecánica, tiene efecto hipnótico y se emplea para alcanzar sedación consciente y también tiene efecto ansiolítico y tiene un efecto moderado de analgesia. También se emplea porque se ha visto que mejora la calidad del sueño, que también es importante en estos pacientes. Como otras desventajas, pues no requiere ajuste a insuficiencia renal, tiene metabolismo hepático y se debe de tener precaución en pacientes con enfermedad cerebrovascular.
Como efectos adversos importantes puede producir hipotensión y bradicardia que se deben de monitorizar, bloqueo cardíaco y también puede producir fiebre que a veces se debe tener en cuenta como diagnóstico diferencial pues en estos pacientes que tienen fiebre de origen central o procesos infecciosos importantes. Otro de los puntos que vamos a abordar es la analgesia. El dolor es una sensación subjetiva, molesta y aflictiva que puede tener una causa interior o exterior, y la analgesia se trata de la eliminación de esta sensación mediante el bloqueo de las vías de transmisión o de los mediadores dolorosos. Es importante el control del dolor en los pacientes críticos, sobre todo en los pacientes que están sedados, que no son capaces de comunicarnos cuánto dolor tienen, y es un problema pues, importante que se ve en estos pacientes. ¿Cómo medimos el dolor? Pues cuando un paciente tiene dolor se activan vías fisiológicas que producen un incremento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria y se produce dilatación pupilar, pero son parámetros inespecíficos que no nos indican que el paciente tenga dolor. En los pacientes comunicativos que están conscientes y que son capaces de decirnos cuánto dolor tienen, se utilizan la escala visual numérica y la escala visual analógica, en la que el paciente pues, de 0 a 10 te dice cuánto le duele, pero es una sensación subjetiva por parte del paciente. En pacientes no comunicativos se han validado las escalas, la BPS, en la que se valora la expresión facial, las extremidades superiores, si hay movimientos y la adaptación al ventilador. Otra de las escalas que se utiliza ampliamente es la escala Campbell, en la que se valora la musculatura facial, la tranquilidad del paciente, el tono muscular, la respuesta verbal al estímulo doloroso y la confortabilidad. Y en la escala STID, que se ha adaptado para pacientes con ventilación mecánica, que también pues tiene en cuenta la adaptación a la ventilación mecánica. Como tratamiento analgésico, el dolor se va a tratar de manera multimodal. Como primer escalón se utilizan analgésicos no opioides como el paracetamol, el metamizolo o los AINES. Como segundo escalón, los opioides menores como el tramadol o la codeína. Y como tercer escalón se recurre a los opioides mayores como la morfina, el fentanilo, el remifentanilo o la metadona. Estos se pueden emplear o bien solos o asociados a fármacos del primer escalón. El tramadol es un agonista opioide de los receptores Mu que está indicado en dolor agudo posquirúrgico y en dolor neuropático, y se debe de tener en cuenta que se debe ajustar a la función renal y en pacientes ancianos. Como efectos adversos a destacar, pues puede producir tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Como todos los mórficos, producen náuseas y vómitos, y también a destacar la hipotensión ortostática. La morfina es un opioide de acción lento, de inicio de acción lento, está indicado en el dolor agudo, en pacientes intubados y es de elección en pacientes que van a estar sedados a largo plazo. Se debe de tener en cuenta que se debe ajustar la insuficiencia renal, sobre todo por el metabolito morfina 6-glucurónido, y tiene metabolismo hepático a través del citocromo P450. Como efectos adversos, pues también puede producir adicción y abstinencia, náuseas, vómitos, hipomotilidad intestinal o retención urinaria, y tiene un efecto importante a nivel de la depresión respiratoria y la hipotensión. Otro de los fármacos es el fentanilo, que tiene un inicio de acción rápido, es 100 veces más potente que la morfina y está indicado en el dolor agudo para la realización de curas en pacientes con insuficiencia renal, y una de las ventajas es que no libera histamina, por tanto se va a emplear en pacientes con broncoespasmo o pacientes intubados con inestabilidad hemodinámica. Se debe de tener en cuenta que se acumula en tejido adiposo y que también se acumula en fallo hepático. Como efectos adversos importantes, pues también produce hipotensión y rigidez muscular y depresión respiratoria. El remifentanilo es un opioide de acción muy rápida, está indicado en pseudoanalgesia a corto plazo, cuando se van a realizar curas, procedimientos o manipulación del paciente, y es de elección en insuficiencia renal o en insuficiencia hepática, puesto que en estos casos no se debe ajustar. Sí que se debe de ajustar por índice de masa corporal en pacientes obesos, y hay que destacar como efectos adversos la bradicardia y la depresión respiratoria y la rigidez muscular, por lo que no está indicada la administración en bolo, sino en perfusión, y también puede producir hiperalgesia paradójica.
La metadona está indicada en la retirada de opioides para disminuir la dosis de los opioides mayores y en el síndrome de abstinencia cuando se ha retirado. Es un fármaco muy lipofílico y tiene riesgo de acumulación y se debe de tener en cuenta que puede producir prolongación del QT, tiene efecto serotoninérgico y produce somnolencia y depresión respiratoria. Por último y brevemente, porque esto ya se ha tratado en otro webinar, se debe de tener en cuenta el tratamiento del delirio, que es un síndrome con alteración de la consciencia y de las funciones cognitivas y tiene un curso fluctuante. El paciente se manifiesta con desorientación, alteración de la atención y ideas delirantes. Y como tratamiento, pues como primera elección se utiliza el haloperidol, pero se pueden emplear otros fármacos como la quetiapina, olanzapina, risperidona o levomepromacina y los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la desmedetomidina y la clonidina. El delirio se evalúa mediante la escala Camus-Q, que es una escala dicotómica en la que solo se evalúa si hay presencia o ausencia del delirio. No están indicadas las benzodiazepinas más que en el tratamiento del delirio hiperactivo secundario a abstinencia al alcohol o a los sedantes y se puede emplear como tratamiento coadyuvante de la desmedetomidina. Y por último, pues en los pacientes críticos es habitual el tratamiento con ECMO, con terapias extracorpóreas en las que en el paciente se produce una serie de alteraciones farmacocinéticas como absorción por parte de la membrana, extracción directa del fármaco por parte del circuito, se produce un aumento del volumen de distribución y una disminución del aclaramiento y además hay una alteración de la unión a proteínas plasmáticas. Todo esto va a afectar al comportamiento de los fármacos cuando tienen estos dispositivos. Se debe de tener también en cuenta el tipo de ECMO, si es veno-venoso o veno-arterial y el tipo de membrana que están empleando. En el caso de la pseudoanalgesia, pues está recomendada la morfina en lugar del fentanilo, que sobre todo si la membrana es de silicona, puesto que hay un secuestro por parte del circuito. En el caso de los sedantes, pues el propofol sería el que más se adhiere a la membrana y está recomendado pues, el uso de desmedetomidina o ketamina. Como conclusiones, pues destacar que es importante establecer y definir el objetivo de la sedación para cada paciente y de manera periódica, que se debe de evaluar mediante las escalas que están validadas por lo menos una vez por turno. Es preferible mantener niveles de sedación superficial y promover una movilización temprana del paciente. Es importante identificar los factores de riesgo del delirio para poder tratarlo de manera precoz. Es importante escoger el medicamento adecuado pues, a las características del paciente en función del tipo de patología y se debe de titular de manera individualizada para conseguir el objetivo de la pseudoanalgesia que hemos marcado. Y eso es todo. Muchas gracias, Mary. Me ha gustado mucho, creo que no se puede decir más en menos y un poco para los que no estamos en nuestro día a día con los pacientes críticos y en contacto con esto, pues creo que se ha dado una idea pues, bastante amplia, ¿no? De la farmacoterapia que se utiliza. Lo que me ha hecho pensar una pregunta y he recordado que no he dicho a todos los que nos están viendo hoy que tienen un apartado aquí abajo que es de chat, en el que pueden ir haciendo preguntas durante toda la sesión y serán contestadas al final, cuando finalicen los tres ponentes, y las contestaremos además en el mismo orden en el que han participado, ¿vale? Y si, bueno, y si nadie se anima, pues como moderadora, pues alguna haremos y debatiremos algo así que nos parezca más interesante, ¿vale? Y gracias y perdonad no haberlo dicho, ¿eh? En el chat podéis escribir todas las que queráis. Y bueno, a continuación es el turno de Francisco González. Él es residente de cardiología en el Hospital Central de Asturias y bueno, es una persona, se define como una persona muy activa y la verdad es que solo hace falta pasar unos minutos con él para darte cuenta de ello. Además, siempre comenta que él está metido siempre en algo, como hoy aquí en la factoría, y la verdad que es de agradecer que se haya animado a participar en este foro farmacéutico y comparta con nosotros pues, bueno, su experiencia desde su prisma, ¿no? Porque al final eso es lo que nos enriquece a todos, el compartir. Y bueno, ya le cedo la palabra a él con su sesión de diagnóstico y control. Uy, no, ¿dónde está tu sesión, Francisco? Ahí, acabo de poner compartir pantalla. A ver.
Ay, sí, perdona, sí. Bueno, os Sí, dejo ¿no? con él que nos va a hablar de diabetes mellitus tipo 2. Cuando quieras, Fran. Buenas, yo soy Fran González Urbistondo, soy residente de cardiología en el Hospital Central de Asturias y os venía a presentar las novedades sobre el tratamiento de la diabetes. Entonces, esto es un webinar que diseñé en primer momento para un proyecto muy chulo de la Sociedad Española de Cardiología que se llama SEC Coopera, en el cual la sociedad coopera con sociedades científicas de otras partes del mundo. Y en concreto esto es el proyecto Chagas, que colabora con la Sociedad de Cardiología de Bolivia para hacer un curso básico para residentes que en ocasiones pues, no tienen los materiales que disponemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con este breve índice en el que voy a explicar, en primer lugar, por qué la diabetes es importante, cómo la detectamos, cómo la tratamos y luego vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Se trata de una pandemia mundial cuya incidencia es creciente. Entonces, se estima que en los próximos 20-25 años aumentará un 50%. Este aumento se producirá fundamentalmente a expensas de países que están entrando en los hábitos de la sociedad occidental, pues fundamentalmente sudeste asiático, países punteros de África, países de Sudamérica, etcétera, con una mayor lentitud a la hora de aportar a la incidencia de países que ya tenemos factores de riesgo, como es el caso de los países occidentales, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque es una enfermedad muy sintomática, fundamentalmente por las complicaciones que produce. Las complicaciones que produce se producen a varios niveles. Enfermedad macrovascular, fundamentalmente enfermedad arterial periférica, ictus y infarto. Microvascular, fundamentalmente afectación renal y de la retina. Y descompensaciones de la enfermedad crónica, fundamentalmente tanto hipoglucemia como crisis tanto cetoacidóticas como hiperosmolares, que pueden amenazar la vida. Entonces, ¿cómo luchamos contra la diabetes? Mediante tres pilares: el diagnóstico, la caracterización y el tratamiento, y todos ellos son igual de importantes. Respecto al diagnóstico, en primer lugar, ¿cómo se hace? Hay distintos tests. Los más frecuentes son la determinación de hemoglobina glicosilada, el test de sobrecarga oral de glucosa, la determinación de glucemia basal o la aparición de síntomas cardinales, ¿no? Entonces, ¿y a quién debemos hacer el cribado? ¿En quién debemos de fijarnos especialmente? Pues la ADA recomienda a los mayores de 45 años, a los prediabéticos, a las embarazadas, en los que debería realizarse una vez, y en las personas que tengan factores de riesgo, es decir, que sean obesos, con mala alimentación, sedentarios, etcétera. Entonces, una vez diagnosticada la diabetes, debemos hacer una caracterización precisa de la enfermedad. Fundamentalmente debemos hacer una buena historia clínica con antecedentes familiares, personales y características de la enfermedad actual. Respecto a antecedentes familiares, fundamentalmente historia de diabetes o de enfermedad cardiovascular a edad precoz. Respecto a antecedentes personales, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, infarto, enfermedad renal o de la retina, aneurisma, etcétera, y a nivel de tanto micro como macrovasculares, el pie diabético. Entonces, la ADA ha elaborado esta especie de lista de deberes cuando se hace una visita a un paciente diabético, en la que te explica lo que debes hacer en la primera visita, en cada visita de seguimiento y la visita anual, que equivale básicamente a lo que yo he venido diciendo, con mucha importancia del ambiente social, ¿no? Pues el deseo que tiene el paciente de tratarse bien y de tener un buen seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en el tratamiento? De la hemoglobina glicosilada en torno al 7%, como explicaré ahora. En la glucemia capilar de antes de las comidas, en torno a 80 y 130, y la postprandial menor de 180. Y luego, si llevamos un dispositivo de monitorización continua, tenemos que estar por encima en rango, más del 70% del tiempo. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, que es el principal parámetro que seguimos, en la diabetes tipo 2, el objetivo es el 7%, pero puede variar en función de las características del paciente. Si es un paciente que tiene más riesgo de verse afectado por hipoglucemia que de verse afectado por complicaciones del mal control, con una enfermedad de largo tiempo de duración, con poca esperanza de vida, con muchas comorbilidades, con muchas complicaciones, y además esto se ve reforzado porque el paciente así lo prefiera y que no haya muchos recursos en el sistema, intentaremos ser más laxos en el objetivo. Pero, por ejemplo, si es cualquiera de nosotros, pacientes jóvenes con enfermedades recientes, con esta esperanza de vida,
tenemos que ser muy estrictos en el control de la hemoglobina glicosilada. Hay pacientes, aunque generalmente esto es más frecuente de la diabetes tipo 1, que se realizan un control continuo de la glucemia. Entonces llevan un dispositivo, el más típico es el Freestyle Libre, que te mide constantemente la glucemia. Y tú lo que haces es, te mides mediante una aplicación, te lo pasas por el dispositivo y te da las mediciones. Entonces, el objetivo de las mediciones es que durante más del 70% del tiempo estemos en rango. Aquí podemos ver que este paciente está fuera de rango, porque solo está el 47% del tiempo, es decir, que está mal controlado. Con respecto al tratamiento, lo más importante es que ha habido un cambio de enfoque, desde un enfoque basado solo en la hemoglobina glicosilada a un enfoque basado en las comorbilidades. El enfoque basado en la hemoglobina glicosilada se basaba en iniciar dieta, ejercicio y metformina. Y si 3 meses más tarde seguíamos con hemoglobinas glicosiladas altas, iniciábamos otras familias de antibióticos. Y si 3 meses más tarde seguíamos con hemoglobinas altas, añadíamos una cuarta. Y si seguíamos así, pues ya empezábamos con inyectables, con insulina, ¿no? Pues bueno, esto ha cambiado. Lo que ha pasado a ser es un manejo, como lo define la ADA, antropocéntrico. Me parece un poco cursi, me gusta más basado en comorbilidades, ¿no? Entonces, el primer paso es el mismo que en el antropocéntrico, que es que en el, perdón, que en el basado en la glucemia, que es dieta, fundamentalmente dieta mediterránea, aunque se pueden probar otras dietas como la DASH, y dieta y ejercicio. Intentamos 30 minutos de ejercicio aeróbico 5 días a la semana, que se pueden combinar con ejercicios de resistencia. Y le añadimos la metformina. Desde el punto de vista clínico de la metformina nos interesa fundamentalmente la intolerancia digestiva, que hay veces que puede hacer que haya que tolerar la dosis, que no se puede iniciar directamente con los 850 ni con 1000. Y el riesgo más importante, que es el de acidosis láctica, que aunque es muy raro, obliga a suspender el fármaco cuando hay insuficiencia renal, cuando se va a hacer una cirugía, etcétera. Entonces, en segundo paso, tenemos que valorar las comorbilidades. Y las comorbilidades que nos interesan son fundamentalmente 3. En primer lugar, pacientes de perfil arteriosclerótico, es decir, que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida. En estos pacientes, el principal fármaco que podemos utilizar es el agonista de GLP-1, sobre todo si son obesos. En segundo lugar está el paciente de perfil hemodinámico, es decir, el paciente que va a urgencias mucho o es frecuentemente hospitalizado por insuficiencia cardíaca reagudizada, en cuyo caso el inhibidor de SGLT2 es la mejor alternativa. Y luego el tercero es pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos 3 alternativas. Si nos preocupa que el filtrado es un paciente frágil, el inhibidor de DPP4 es una opción muy buena. Pero si lo que queremos es lentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, tanto el agonista de GLP-1 como el inhibidor de SGLT2 han demostrado buenos resultados. El tercer paso es ver si podemos hacer algo más para ayudar al paciente, ¿no? Si es un paciente que es mayor, frágil y nuestro principal interés es que no tenga hipoglucemias, que es el principal factor de riesgo en estos pacientes, la mejor alternativa son los inhibidores de DPP4 y evitar las sulfonilureas. Si lo que queremos es minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida, lo que ha demostrado mejor impacto sobre el peso es el agonista de GLP-1, con pérdidas de peso de hasta 15 y 16 kilos, que se van acompañados de dieta y de ejercicio. Y si vivimos en una zona con pocos recursos, la sulfonilurea es una buena alternativa, siempre teniendo en cuenta el riesgo de hipoglucemia si se combina con otros fármacos hipoglucemiantes, y las tiazolidin-dionas, teniendo en cuenta que algunos, como la saxagliptina, pueden aumentar el riesgo de retención de líquidos. Entonces, respecto a los otros fármacos que han cambiado el paradigma de tratamiento, tenemos los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1. Entonces, los inhibidores de SGLT2 se basan en el concepto de bloqueo del cotransportador de sodio-potasio. Entonces, en la diabetes, la hipoglucemia induce una necesidad del cuerpo de sobreabsorber esa glucemia y lo hace a través de este cotransportador de sodio y glucosa. Entonces, como reabsorbe sodio, reabsorbe glucosa. Como reabsorbe glucosa, reabsorbe sodio. Entonces, llega menos sodio a la mácula densa y el cuerpo interpreta que lo que tenemos es poco volumen. Entonces, lo que hace es activar los sistemas neurohormonales para favorecer la retención de volumen, lo que crea una vasodilatación de la arteriola aferente y que el riñón se vaya dañando poco a poco, además de provocar una sobrecarga hemodinámica, lo que favorece tanto el daño renal como el daño cardiovascular, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que hacen es bloquear este receptor y al bloquear el receptor
favorecen que el sodio sea expulsado junto con la glucosa, y esto produce dos cosas. Uno, natriuresis, que hace que la mácula densa detecte más sodio, que interprete que hay mucho volumen en el cuerpo y que bloquee los sistemas neurohormonales para que no se retenga tanto líquido, lo cual no vasodilata la arteriola aferente y favorece tanto la protección renal como cardiovascular, y la glucosuria, que explica su efecto hipoglucemiante y también su principal efecto adverso, ¿no? Que es las infecciones genitales de tipo fúngico, normalmente leves o moderadas, por cándida normalmente, ¿no? El principal efecto adverso y más preocupante de los inhibidores de SGLT2, el más preocupante, es las cetoacidosis euglucémicas, para lo cual tenemos que tener cuidado de tener precaución en pacientes que tengan un perfil más de diabetes tipo 1, ¿no? Que tiendan a este tipo de complicaciones. Otros efectos adversos graves que se vieron en estudios iniciales, como las fracturas o la gangrena de Fournier, en estudios posteriores no se confirmaron, ¿no? Entonces, y luego en segundo lugar tenemos los agonistas de GLP-1. Los agonistas de GLP-1 son incretin miméticos, se basan en el efecto incretina, que es el efecto mediante el cual hacer una ingesta activa de receptores en la zona intestinal que producen GLP-1. Y el GLP-1 lo que hace es aumentar la producción de insulina por parte del páncreas. Entonces, el agonista de GLP-1 actúa a nivel de imitar la incretina, pero además enaltece el vaciado gástrico y actúa a nivel del cerebro, aumentando la saciedad. Entonces, básicamente lo que hace es que te da un poco de asco la comida. Como efecto principal secundario está la sensación de mucha pesadez después de la comida, que en algunos casos, no muy frecuentes, puede hacer que haya que discontinuar el fármaco, ¿no? Entonces, la principal comorbilidad que a mí me interesaba era la enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando un paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, hay que cribar siempre que tenga diabetes. Y si la tiene, hay que empezar con dieta, ejercicio y metformina. Y si además consideramos que el paciente tiene un perfil hemodinámico, añadir ISGLT2. Y si tiene un perfil arteriosclerótico, añadir GLP-1, ¿vale? Es frecuente que haya que ajustar estos fármacos en función de los fármacos que ya tomaba el paciente. Fundamentalmente, va a haber que ajustar los diuréticos. Esto, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca es bueno porque te permite mantener al mínimo los niveles de furosemida. Y hay que ajustar los antidiabéticos previos, fundamentalmente si la hemoglobina glicosilada previa es baja, para evitar las hipoglucemias. Entonces, como tengo 3 mini casos clínicos, aquí tenemos un paciente obeso que probablemente haya sufrido ya alguna angina o algún infarto, en el cual la metformina y el agonista de GLP-1 son las mejores opciones. Si es un paciente que se fatiga al subir escaleras, que cada 6 meses tiene que ser ingresado para poner diurético intravenoso, la metformina y el inhibidor de SGLT2 es la mejor opción. Si es un paciente muy mayor, muy frágil, con filtrados probablemente por debajo de 30, de 20, el inhibidor de DPP4 es una opción muy buena. Y tener cuidado con la metformina, porque en estos pacientes sí nos podemos meter en acidosis láctica. Entonces, quería presentar este caso clínico, que es un varón de 71 años, independiente, sin deterioro, que acude a consulta por mal control glucémico, ¿no? Como antecedentes de interés, fundamentalmente tiene enfermedad cardiovascular establecida en forma de un síndrome coronario crónico, con una enfermedad de un vaso en la coronaria derecha, que debutó como un infarto. Entonces, nada, se revascularizó, tiene su tratamiento, pero viene porque los factores de riesgo cardiovascular que tiene están completamente pues, descompensados, ¿no? La diabetes está en 8,9, cuando es un paciente que la tendría que tener en torno a 7, o le podríamos dar hasta 7,5. El LDL está furísima de rango, debería ser por debajo de 55 y está en 96. Es hipertenso para el objetivo que tiene, que es menor de 130/80, y es muy obeso. Lo único bueno que tiene es que no fuma, por decir algo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en este paciente? ¿No? Pues este paciente es diabético, entonces hay que iniciar el tratamiento con dieta, con ejercicio, con metformina, con inhibidor de SGLT2 y con agonista de GLP-1, ¿no? Esto nos va a permitir conseguir un mayor control del peso, en el caso de que desarrolle insuficiencia cardíaca, disminuir el riesgo de hospitalizaciones y disminuir la necesidad de furosemida que tenga y de diuréticos, ¿vale? Y además vamos a ajustar el tratamiento hipolipemiante. Bueno, este es el tratamiento que he dicho de la diabetes. Vamos a iniciar con metformina, con SGLT2, con agonista de GLP-1 y tenemos la opción de iniciar con insulina, aunque esto igual ya es demasiado. Y luego para la tensión vamos a tener la combinación de betabloqueante y ECA y SGLT2 y agonista de GLP-1,
Y para la dislipemia vamos a iniciar atorva y ezetimiba. Entonces, a los 3 meses hemos conseguido que baje más de un punto de índice de masa corporal. La hemoglobina glicosilada ahora está más o menos en rango con 7,5. El LDL ya lo hemos controlado, bajando a 54, y la tensión arterial está en rango, es decir, 120/87. Como conclusión, saber que la diabetes es un trastorno multifactorial y multisistémico, en el cual es muy importante tanto la detección, que debe ser precoz para evitar las complicaciones, que llevar las comorbilidades, es decir, la tensión, el colesterol, el ictus, el infarto, la enfermedad renal, la enfermedad de la retina, el pie diabético. Es saber que no nos tenemos que basar solo en la hemoglobina glicosilada, sino fundamentalmente en el perfil de riesgo del paciente y ser consciente de la importancia de los nuevos tratamientos, fundamentalmente agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 y inhibidores de DPP-4. Y con esto acabo. Muchas gracias. A ver. Bueno. Vale. Está, ¿no? Sí, Vale. muy bien, Fran. Muchas gracias. Creo que el caso clínico ha estado muy bien, bueno, y en general toda la exposición creo que ha sido, pues eso, nos ha vuelto a dar una idea muy general y con mucho detalle, ¿no? Muy completa de este apartado terapéutico. Así que muchas gracias. Creo que luego en el turno de preguntas, a mí sí que me gustaría pues un poco que hablásemos de esas perspectivas de futuro que tienen estos, bueno, no son nuevos, pero sí, estas nuevas terapias, ¿no? ¿Vale? Sí. Muchas gracias, Fran. Bueno, en ISGLT2 tenemos... Fran, acuérdate que las preguntas al final, ¿vale? Vale, la que es al final. Vale, está. Pues entonces a ver. Vale. Nada, perfecto, muy bien. Mi enhorabuena, gracias. Y bueno, ya por último, pero nunca menos importante, es el turno de Adrián Viude. Él es residente de farmacia hospitalaria en el Hospital General Universitario de Alicante, por lo que actualmente es mi compañero, pero antes ha sido y es mi amigo, así que para mí es un placer poder presentarle hoy. Quizás luego él no esté tan contento y me quiera matar por la descripción que voy a hacer sobre él, pero es que es un chico muy humilde y claro, esa humildad también está sumada con que es una persona muy dinámica, extrovertida, que le encanta trabajar en equipo, que está siempre buscando gente que sume. Entonces, esa mochilita que él lleva está sumada a ese espíritu y ese convencimiento del valor que tiene la farmacia hospitalaria y sobre todo el papel del farmacéutico dentro del proceso asistencial. Así que no tengo ninguna duda que todo eso junto va a hacer que sea un profesional, o sea, un especialista estupendo y espero poder verlo. Y bueno, él hoy viene a hablar de migraña y hay una cosa que no os he dicho y es que él es doctor en neurociencias, así que vais a ver el gusto que da oírle hablar sobre este tema. Así que sin más, le cedo la palabra y cuando quieras, Adrián. Bueno, pues yo soy Adrián Viude, residente de farmacia hospitalaria en el Hospital General Universitario de Alicante. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Factoría, ¿no?, estas sesiones y esta plataforma tan interesante que ha desarrollado. Y en segundo lugar, a Seira por esa presentación tan detallada. Y bueno, sin más dilación, yo esta tarde quería compartir con vosotros unas breves ideas sobre la migraña crónica y episódica y cuál podría ser el rol del farmacéutico hospitalario al margen del que ya conocemos todos, que es el que ofrecemos a los pacientes en las unidades de atención farmacéutica al paciente externo, cuando vienen a recoger diferentes tratamientos y tenemos la consulta especializada con ellos. Entonces, a pesar de que no me gustaría repasar conceptos muy básicos, sí que me gustaría comenzar diciendo que, bueno, que la migraña debe ser entendida siempre como una patología crónica, neurológica, que se va a caracterizar por presentar crisis recurrentes de cefalea, que es el síntoma estrella o el que más se conoce, cuya intensidad puede ser variable. Normalmente siempre se enmarca dentro en las escalas de dolor entre moderada y grave. Una duración también variable, desde las 4 horas hasta los 3 días, y que se puede acompañar de síntomas sistémicos y neurológicos que, a pesar de ser reversibles, tenemos que entender que son muy incapacitantes, como veremos a lo largo de esta breve sesión. Y bueno, yo creo que una de las
formas más ilustrativas para entrar en contexto, ¿no? Es entender qué supone la migraña. Si citamos al último informe sobre carga mundial de enfermedad que se realizó entre los años 2016 y 2017, podemos ver cómo las enfermedades que presentan mayor carga de discapacidad o mayor número de años de vida ajustados por discapacidad son las patologías neurológicas. Esto ocurre en Europa y luego cuando se compara el pool de datos a nivel global ocurre lo mismo. Y concretamente dentro de las patologías neurológicas, la primera sigue siendo el ictus, como ha ocurrido en las últimas décadas. Lo podemos ver sombreado en un color así magenta. Luego vendrían las demencias, concretamente la enfermedad de Alzheimer. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, la migraña. De hecho, hay un estudio bastante interesante de Agosto y colaboradores que refleja muy bien la situación que tiene la migraña en Europa. Y lo hace desde un punto de vista que a lo mejor no solemos tener tan presente en nuestro día a día, pero que es muy importante en cuanto a la gestión de recursos, porque al final nuestra labor asistencial está embebida, ¿no?, en un sistema nacional de salud. Y bueno, en este estudio se destacó cómo España era el segundo país de la Unión Europea que presentaba mayor coste anual total por paciente de migraña crónica y por paciente de migraña episódica. ¿De acuerdo? Sabéis que la migraña crónica es aquella que se define como más de 15 cefaleas al mes, 8 de ellas con carácter migrañoso, y la migraña episódica 14 o menos. Bien, pues en este estudio España quedó en segunda posición solo por detrás de Reino Unido. ¿De acuerdo? O sea, lo que analizamos en los costes totales eran los costes derivados de hospitalización, de cualquier tipo de asistencia sanitaria, de procedimientos quirúrgicos, que en este caso serían más bien procedimientos médicos, como cuando se tiene que ingresar al paciente porque tiene un debut o una crisis muy marcada y hay que ponerle fisioterapia, corticoides, hasta que remite la crisis, y también todas las medicaciones que se utilizan para el manejo terapéutico. Bien, y ¿cuál es la imagen, ¿no?, que tenemos en España? Bueno, pues a pesar de que este estudio se queda un poco atrás, porque no se han realizado estudios de forma más actual, la INEF y colaboradores en la década de los 90, ya por el 94, hicieron una foto y extrapolaron datos de lo que ocurría en España y concluyeron que en la población de entre 16 y 65 años, en torno a un 12% de ellos presentaba criterio diagnóstico o sintomatología que era compatible con el diagnóstico de migraña, lo que en aquel entonces ya estimaban en torno a unos 3.026.000 pacientes con migraña. Actualmente los sondeos siguen haciendo una extrapolación de los datos y creo que estamos en torno a los 5 millones, pero hay que tener en cuenta, bueno, pues que son pacientes que no están diagnosticados o que presentan un elevado grado de automedicación, por lo que no llegamos a conocer con exactitud qué población está afectada por esta patología. Y esto está muy bien, pero exactamente qué supone para el paciente. Bueno, pues yo creo que lo fundamental es que entendamos que a pesar de ser una patología neurológica que se caracteriza por un pico de dolor que acompaña esa cefalea, es una enfermedad que se va a caracterizar sobre todo porque existe un sufrimiento personal muy significativo que va a interferir con obligaciones laborales, educativas, familiares y sociales. Y al final todo eso se va a traducir en que el paciente no es capaz de desarrollarse en su esfera personal, lo que conllevará que la respuesta emocional de este paciente pues, se caracterice por frustración, mal humor, culpabilidad, depresión o rasgos depresivos, trastornos de ansiedad. De hecho, en diferentes análisis de percepción de calidad de vida que se han realizado a lo largo de los años con múltiples estudios, si nos fijamos, hasta un 38% aproximadamente de los pacientes, cuando se les pregunta por las comorbilidades que creen que padecen o la percepción de salud que ellos mismos tienen de sí mismos, debido a la migraña, hasta un 38% declara que presentan ansiedad como causa directa de la migraña y hasta un 21,4, 21,8%, según el estudio que miremos, también hablan de depresión o de rasgos depresivos, sobre todo de síntomas muy característicos, ¿no?, como anedonia, incapacidad para afrontar procesos de la vida vital, del día a día, etc. Bien, y hay otro estudio muy interesante que viene recogido en las recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología, de la SEN, que va un poco por la misma línea, ¿no? En este estudio se compara a una cohorte de individuos sanos, sombreada en rojo oscuro, con una cohorte de pacientes diabéticos, pacientes que presentan una patología crónica, y
pacientes que tienen un diagnóstico de migraña, ¿vale? Esto de migrañosos no se debería utilizar, pero bueno. Y me gustaría llamar la atención sobre todo en estos dos aspectos, en cómo los pacientes que tienen un diagnóstico de migraña presentan una puntuación en cuanto a salud emocional y actividad social muy detrimentada en comparación a pacientes que también tienen una patología crónica y que es una patología que, como bien comentaba Fran, puede interferir muchísimo en la calidad de vida de los pacientes y en su día a día. Bien, y ahora que hemos hablado ya un poco de lo que supone a nivel macroscópico, por así decirlo, vamos a hacer un poco más de énfasis en el proceso etiopatológico, ¿no? Y en qué agentes se ven implicados. Todos sabemos que la migraña es una patología que se divide en diferentes tiempos. Comienza siempre con una fase premonitoria o de pródromo, que se va a caracterizar por la presencia de apetencia por determinados tipos de alimentos, por un bostezo muy marcado porque hay desregulaciones del sistema dopaminérgico, por una una retención de fluidos y un aumento de la percepción sensorial. En muchas ocasiones, después, va a ir seguida de una fase de aura, que sabemos que no está presente en todos los pacientes, ya que hay un tipo de migraña que el diagnóstico es la migraña sin aura, pero que se suele caracterizar en los pacientes que sí que la presentan por alteraciones visuales, como las moscas flotantes o los destellos, dificultades en el discurso, confusión, entumecimiento, para precipitar después la fase de dolor de cabeza característico. Este dolor de cabeza hay que diferenciarlo de una cefalea tensional al uso porque el dolor es mucho más intenso, se suele acompañar de de sonofobia, de alteraciones sensoriales, de dificultad para la concentración, y todo esto se acaba traduciendo en una limitación de las actividades de la vida diaria e incluso en una discapacidad muy marcada. Y finalmente llegaríamos a la fase de postdromo o de, como se conoce, resaca migrañosa, que se va a caracterizar por una sensación de cansancio extremo, de anorexia, inapetencia y un aumento de la diuresis. ¿Y cuáles son los posibles agentes desencadenantes? Pues bueno, a lo largo de las últimas décadas se ha hablado de todos estos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero sí que voy a dejar remarcados, por si a alguien le puede resultar de interés, los que más evidencia científica tienen, que son los que aparecen ahora. En cuanto a nivel psicológico, los periodos de estrés, de postestrés, ansiedad, depresión, cualquier comorbilidad o codiagnóstico de otra patología neuropsiquiátrica incrementa la incidencia de las crisis de migraña. Algunos factores hormonales, especialmente en mujeres, todas las desregulaciones o descompensaciones del eje hipotálamo hipófisis gonadal, como la menstruación, ovulación, ciertos anovulatorios, también pueden desencadenar las crisis de migraña. Algunos alimentos, sobre todo aquellos ricos en glutamato o en tiramina, aunque por excelencia el que más se ha relacionado con un aumento de las crisis de migraña es el alcohol, y luego cualquier alteración de los ritmos circadianos del sueño, es decir, tanto un exceso como un déficit de sueño puede favorecer una mayor recurrencia de crisis de migraña. Bien, en cuanto a las estructuras implicadas, muchos las conoceréis, se habla normalmente de muchísimas estructuras a nivel cerebral, pero se destacan 4, concretamente la corteza cerebral, el sistema trigeminovascular, el tronco del encéfalo y el tálamo y el hipotálamo. A nivel de la corteza cerebral se produce un fenómeno eléctrico que se llama onda de propagación cortical, que se inicia en la zona apical del lóbulo occipital y se va progresando hacia un área más temporo-occipital, como podéis ver en la imagen. Y una de las posibles causas que se ha estudiado es que exista una alteración en los canales de calcio que acabe traduciéndose en última instancia en una desregulación del glutamato, de la vía glutamatérgica. ¿Qué ocurre exactamente? Pues se ha hipotetizado que se produce un acúmulo de glutamato en el espacio extraneuronal. El antiporte que tienen el antiportador que presentan los astrocitos para recaptar glutamato a cambio de potasio se acaba saturando porque aumenta mucho el nivel de potasio, la concentración de potasio extraneuronal, y esto se traduce en una mayor activación todavía del sistema glutamatérgico, una activación de los receptores de N-metil de aspartato y, por lo tanto, una activación del sistema trigeminovascular, que es el segundo implicado. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se van a activar diferentes neuronas eferentes, concretamente vía las fibras A-delta,
que van a pasar por el ganglio pterigopalatino, llegan a las meninges, van a mediar, mejor dicho, van a propiciar la liberación de muchos mediadores celulares, como las neuroquininas, prostaglandinas, el péptido relacionado con la acción de la calcitonina, y esto se va a traducir en lo que muchos autores denominan ya una meningitis aséptica, es decir, una inflamación y una vasodilatación de las meninges, que va a ir después por esas neuronas aferentes, pasando por el ganglio trigémino a la corteza sensorial, donde el paciente percibirá el dolor. Y en este punto me gustaría matizar algunos de los datos más interesantes que se han descrito últimamente, y es el papel de los estrógenos. Por eso hablaba antes de los estrógenos como agente desencadenante. Podéis ver que a nivel del nervio trigémino existe un receptor de estrógenos que se activa cuando el estradiol encaja en su configuración proteica. Esto se traduce en una internalización del receptor y los cambios pertinentes en la transcripción, pero también parece ser que se activa una vía de señalización mediada por la proteína quinasa C épsilon y por la quinasa mediada por inositol trifosfato, que van a activar unos canales de calcio, produciendo una entrada masiva de este, que se traducirá en una exocitosis de todas las vesículas preformadas que contienen, entre otros, por ejemplo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y aprovecho este inciso para comentar lo que ocurre con los estrógenos, lo que se está viendo que ocurre con los estrógenos en el caso de la migraña. En este estudio se mostró cómo en población pediátrica existe un ratio de diagnóstico de una mujer por cada hombre diagnosticado. Una vez que sucede la menarquia, la primera menstruación, que ya consideramos a la población femenina adulta, y una vez que estamos en la pubertad masculina, vemos cómo ese ratio cambia. Aparecen 3 mujeres diagnosticadas por cada hombre. Sin embargo, una vez que sucede la menopausia, que la concentración de estrógenos vuelve a disminuir y se regula de nuevo el eje hipotálamo hipófisis gonadal, a pesar de que parece que se normaliza, este ratio de diagnóstico sigue sin llegar al inicial. En este caso siguen presentando migraña 2 mujeres por cada hombre diagnosticado. Con lo cual, a pesar de que los estrógenos parecen tener un papel importante, no son el único agente desencadenante, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y estas 2 estructuras ya las he comentado brevemente, el tronco del encéfalo y el tálamo y el hipotálamo lo que van a hacer es actuar como conductores verdaderamente para que esa señal aferente que llega desde las meninges y del sistema trigémino vascular acceda hasta la corteza sensorial. Bien, en cuanto al tratamiento de la migraña, no voy a entrar porque lo conocéis todos con muchísimo detalle, tanto el sintomático como el preventivo. Dejo aquí recogida la evidencia científica, los que presentan mayor evidencia científica, tanto para las crisis leves moderadas como para las moderadas graves, que en el caso de los triptanes todos presentan evidencia 1A. Y en cuanto al tratamiento preventivo, hay que decir que a pesar de que hay muchas alternativas clásicas, que eran los tratamientos preventivos orales que se utilizaban para la profilaxis de la migraña, todos no presentan la misma evidencia, por eso los dejo señalados. Bueno, pues lo que han puesto de manifiesto muchísimos estudios es que en realidad, una vez que transcurren 2 meses desde el inicio del tratamiento, tan solo el 49% de los pacientes sigue tomando la medicación. Y es que además, si miramos qué ocurre una vez que han transcurrido 180 días o 6 meses, solamente 1 de cada 10 pacientes aproximadamente sigue tomando el tratamiento preventivo oral, lo que pone de manifiesto que hay un problema enorme en cuanto a la profilaxis o a las herramientas farmacoterapéuticas que tenemos para la profilaxis en migraña. Y todo esto ha llevado a implantar nuevas estrategias de tratamiento preventivo, como puede ser la toxina botulínica, ¿de acuerdo? Y los recientemente comercializados anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿de acuerdo? Que también presentan la máxima evidencia científica. Bien, y es justo en este contexto en que yo quería hablar un poco, muy breve, porque termino dentro de nada, del rol que puede desempeñar el farmacéutico especialista. Y concretamente es nuestro papel en investigación, que muchas veces hablamos mucho de investigación o nos intentamos motivar, pero desgraciadamente debido a la carga asistencial es una cosa que acaba diluyéndose en el tiempo y el espacio y no llegamos nunca a dar ese paso. Bien, pues esto es un breve resumen de un proyecto que surgió como iniciativa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario de Alicante, en conjunto con el Servicio de Neurología del mismo hospital. Se decidió de desarrollar un estudio observacional, retrospectivo, no aleatorizado, no comparativo y unicéntrico, y cuyo objetivo era básicamente evaluar la efectividad, que es la eficacia en vida real,
y la seguridad de erenumab y galcanezumab en pacientes con migraña crónica o episódica de alta frecuencia. Para ello, dentro de las posibles medidas de efectividad, tenemos tanto medidas objetivas como resultados reportados por paciente. Sabéis que dentro de las medidas objetivas están los días de cefalea al mes, los días de migraña al mes y los días de medicación sintomática específica de migraña. Y de los posibles resultados reportados por pacientes, pues hay diferentes cuestionarios, como el HIT6, la escala Midas, el cuestionario sobre migraña, la escala de impresión clínica global y la escala visual análoga, la ha comentado antes Mary. Y nada, en nuestro caso decidimos utilizar estas medidas para nuestro estudio y luego también hacer un poco de seguimiento en cuanto a la seguridad. Sabéis que son fármacos que se han comercializado hace muy poquito, en 2018. Por lo que en las entrevistas de atención farmacéutica a pacientes externos realizábamos el registro de los efectos adversos, comunicábamos al sistema de farmacovigilancia y llevamos a cabo una estandarización terminológica, empleando algunos diccionarios médicos como el MEDRAD, para que todos los profesionales que estén involucrados en la recogida de estos efectos adversos usen una terminología inequívoca. Y bueno, nada. Aquí os dejo como datos demográficos que, como comentábamos previamente, sí hay más pacientes mujeres diagnosticadas de migraña, que la franja de edad, en el caso de nuestro estudio, la mayor prevalencia es pacientes de entre 40 y 60 años, que siguen llevando en su mayoría tratamiento preventivo oral, a pesar de iniciar con el anticuerpo monoclonal contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y aquí el detalle, por si en vuestros hospitales ocurre lo mismo. Y bueno, y simplemente os dejo una breve descripción para que veáis el ratio de diagnóstico migraña crónica o episódica de erenumab y galcanezumab. Y no comparto nada más porque se ha enviado la publicación recientemente y hasta que no se publiquen los datos no puedo contaros mucho más. ¿De acuerdo? Y nada, agradecer la atención y por mi parte ya está. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, ahora ya sí que podemos pasar con el turno de preguntas. Tenemos unos espectadores tímidos, no hay ninguna. Así que si queréis podemos activar el micro todos para estar juntos, ¿vale? Y bueno, pues a ver un segundo, que estaba aquí mirando el chat y he dejado de ver el resto de cosas. Vale. Bueno, pues si os parece bien, empezamos con la ronda de preguntas y quería, bueno, en el orden que habéis participado, así que la primera pregunta que tengo es para Mary y después de escuchar, bueno, la charla, ¿no? Toda de la pseudoanalgesia en UCI y cómo se abordaba, cuando estuvimos en plena pandemia, que teníamos desabastecimiento de muchos de los fármacos que has nombrado, ¿qué estrategia os planteasteis o la estrategia que has presentado hoy también incluía, o sea, se ha visto modificada por este hecho histórico, ¿no? De la pandemia que hemos vivido? No sé, cuéntanos un poco. Pues sí, con la primera ola sí que hubo un desabastecimiento de la sedación, del propofol, del midazolam, y se tuvo que recurrir pues más al uso de relajantes, el cisatracurio o el rocuronio, y la SEMICIU, que es el grupo de paciente crítico, pues realiza un protocolo que también pues el uso de la sedación inhalatoria que no se aplica de manera rutinaria en todos los hospitales, con isoflurano y sevoflurano, por ejemplo, también la incluían en el protocolo en caso de desabastecimiento para adaptarlo. También pues había que tener en cuenta que se estaban utilizando fármacos que podían interaccionar con las opciones que nos estaban dando y pues por ejemplo habría que vigilar muy de manera cercana el QT porque estos fármacos pues afectaban y hubo que adaptarse un poco a la situación. Es curioso que en una serie, en New Amsterdam, que es de una serie de hospitales, la tercera temporada habla un poco de la pandemia, incluso el gerente médico llama a otros hospitales pidiendo propofol porque era un desabastecimiento a nivel mundial y la serie se hace eco de
de lo que ocurrió. Me pareció curioso. Sí, no, claro. La verdad es que sí. Pues sí, la verdad es que creo que todos conocimos ahí como la anaconda, ¿no? Que nadie sabía que era aquello. Bueno, por lo menos yo, por jovencita, ¿no? Por todavía poco rodada. Y sí, la verdad es que vale. Y ahora ya habéis vuelto a la normalidad, ¿no? No os habéis quedado ni rescatado alguna técnica que probaseis durante la pandemia que os haya parecido. En muchos hospitales se llegó hasta centralizar la preparación de estos fármacos en el servicio de farmacia para poder abastecer mejor. Pero bueno, nosotros en principio hemos vuelto a la normalidad en ese sentido, en el manejo de la sedación y la analgesia. Vale, muchas gracias, Mary. No, sí, aún tenemos que dar gracias cada uno a quien quiera por poder tener de nuevo medicación y poder dar la mejor calidad de asistencia a los pacientes, ¿no? Y bueno, voy a pasar a Adrián, luego si Mary quieres aportar algo, hacemos otra pasada, ¿vale? Para un poco ceñirnos al tiempo que llevamos justos. Y vale, ahora Fran, a ver, sí que es verdad que has hablado pues, de, digamos, los inhibidores de SGLT2, de los agonistas de GLP1 y un poco cómo manejarlos de manera así más grande, ¿no? Si es un paciente, pues eso, con problemas cardiovasculares, utilizar unos, si no otros. En tu caso clínico, menos mal que el señor no fumaba y utilizábamos todo, ¿no? O sea, a mí me ha quedado un poco, o sea, que me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, no es una crítica, pero como que un poco dime qué perspectivas de futuro hay y cómo se plantea esto, porque yo sí que me quedo un poco abrumada y si me encuentro un paciente obeso y tengo que validar su tratamiento, la verdad es que no sabría. Bueno, las dos opciones, eso es, el agonista de GLP-1 y el inhibidor de SGLT2, ¿no? Quizá el que más novedades tenga, más interesantes, es el inhibidor de SGLT2. Principalmente los usos que le podemos dar son dos. Uno, como ya he explicado, lo propone la ADA como tratamiento de la diabetes tipo 2, como fármaco fundamental, fundamentalmente si el paciente, lo que queremos evitar en él es que ingrese continuamente por episodios de insuficiencia cardíaca, por el efecto antihemodinámico que tiene, ¿vale? Por lo que he explicado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, está muy de moda la insuficiencia cardíaca sin diabetes. Entonces, en las últimas guías que se han presentado, lo digo ahora porque las tengo aquí al lado, el día exacto no lo sé, pero hace un poco menos de un mes se han presentado las nuevas guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Y en ella ya se reconocía a los inhibidores de SGLT2, fundamentalmente de empagliflozina y dapagliflozina, como terapia fundamental dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, junto a beta bloqueante y ECA o sacubitril/valsartán y antagonista del receptor mineral corticoide. ¿Vale? El cuarto fármaco en cuestión sería dapagliflozina en base a los resultados de DAPA-HF y empagliflozina en base a los resultados de Emperor Reduced, ¿no? Entonces, el objetivo principal que tiene estos fármacos es reducir el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y es fundamentalmente lo que consiguen en el objetivo primario del estudio, que es un combinado de mortalidad y de hospitalizaciones. Entonces, en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, en el cual sea factible que lo vaya a tolerar bien, fundamentalmente por tensiones, pues el añadir el inhibidor de SGLT2, que además no requiere titulación de la dosis, como se requiere el bisoprolol, o el enalapril, o el entresto, o la espironolactona, pues ya es una cosa que es de primera línea y que ya se hace, ¿vale? Eso en primer lugar. Luego han salido hace poco los resultados del Emperor Preserve, que es el estudio de empagliflozina en fracción de eyección reducida, ¿vale? Y lo que ha demostrado es que reduce también las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes, aunque no consigue reducir la mortalidad. Entonces, aunque todavía no está en guías, porque son las primeras guías que están obsoletas en el momento en el que salen, ya tenemos un fármaco que ha demostrado algo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que hasta el momento pues había evidencias muy débiles únicamente a favor de candesartán y de poco más, ¿vale?
Y por último, en enfermedad renal crónica, hay varios estudios, tanto con inhibidores de SGLT2 como con inhibidores duales, como el SCORED, que demuestran que enlentece la progresión de la enfermedad renal, aunque fundamentalmente en el contexto de pacientes diabéticos. Todavía no se contempla que los nefrólogos en su consulta de enfermedad renal crónica puedan iniciar inhibidores de SGLT2 de forma naif, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por el lado de los agonistas de GLP-1, la principal novedad, el principal zona de desarrollo es la obesidad sin diabetes, ¿vale? Y en este sentido hay varios estudios, por ejemplo el STEP, en el que se estudian varias formas de GLP-1, por ejemplo la semaglutida, el Ozempic, a una dosis más alta que la que se usa en la diabetes, de 2,4 semanal, para control de la obesidad. Y ha demostrado por resultados bastante prometedores, ¿no? Entonces, básicamente es, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, junto a betabloqueante, entre esto, antagonista de receptor mineralcorticoide, iniciar dapagliflozina o empagliflozina a la dosis que tienen, ¿vale? Si tenemos un paciente con diabetes que además tenga insuficiencia cardíaca o riesgo de tener insuficiencia cardíaca, junto a la metformina, el inhibidor de SGLT2 es la mejor opción, ¿vale? Y si tenemos un paciente con diabetes que además sea obeso, al menos en Asturias necesitas un IMC por encima de 30 y tenga antecedentes de enfermedad arteriosclerótica, entonces el agonista de GLP-1 es la mejor opción, ¿vale? Eso es un poco el resumen. Sí, sí. Muy buen resumen. Creo que es la típica tabla resumen, ¿no? Muy buena, Fran? Muchas gracias. Vale, y ahora ya pasamos con Adrián. Y a ver, yo no soy paciente con migraña, pero sí que es verdad que tengo varias amigas que la tienen. Y cuando salieron todos estos anticuerpos monoclonales nuevos y, ¿no? Mi duda, y ahora más viendo tus datos, lo que me llama la atención es que sigan manteniendo este tratamiento profiláctico aparte de llevar la molécula, ¿no? Creo que es algo que llama la atención porque al final siempre vamos añadiendo, ¿no? Pero aparte de eso, que ahora si quieres hazme algún comentario, mis amigas, que al final cada uno habla de quien conoce, ellas usan mucho triptanes, ¿vale? Además, ellas siempre llevan en el bolso y es como el típico comentario de, ay, me voy a tomar unas, que parece que a veces da la sensación que se lo toman como si fuesen muy inocuos, ¿no? Porque les va realmente bien y si se lo toman en las primeras fases de migraña, enseguida la controlan. Y ahora yo te digo, ¿qué ventajas o cómo interrelacionar esto, ¿no? ¿Qué ventajas pueden tener estos tratamientos frente a este abuso o mucho uso de triptanes? O sea, ¿qué diferencia supone esta nueva herramienta o cómo ves tú el enfoque? Vale, pues a ver, me centro primero en la primera pregunta, ¿vale? Que es cuando hablamos de por qué siguen llevando ¿no? esa dualidad terapéutica. Llevan el anticuerpo monoclonal, que es supuestamente la última línea, pero mantienen el topiramato, mantienen la amitriptilina. Y esto es un poco un tema quizá de lo que mencionaba antes, como consecuencia de que la migraña sea un proceso patológico multifactorial, porque aquí nos hemos centrado un poco en el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, porque íbamos a hablar de estos fármacos, ¿no? Pero evidentemente, aunque presenta un papel fundamental en el proceso patológico, no es el único, ¿de acuerdo? Sino que hay muchas otras vías de neurotransmisión que parecen estar implicadas, por ejemplo, la vía dopaminérgica. Luego también se han descrito muchísimas alteraciones a nivel eléctrico. Por ejemplo, hay un estudio muy curioso en el que en roedores y en tejido a nivel in vitro se reproduce una mutación que es la CNA1A, que es una mutación en un canal de calcio característico de la migraña hemipléjica familiar, y se ve cómo aumenta muchísimo el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? Eso está muy claro, pero, insisto, ahí es multifactorial. Por eso, si el paciente normalmente tolera el tratamiento preventivo oral, porque muchas veces los neurólogos deciden pautar topiramato y bien por historial de cálculos
renales o bien por sensación de parestesias, entumecimiento, enlentecimiento el paciente no lo tolera y por eso se retira. Pero normalmente lo que se está viendo es que los pacientes que sí que toleran la terapia preventiva oral y que han presentado una mejora, aunque sea sutil, se mantiene el preventivo oral si no hay efectos adversos que lo contraindiquen o que dificulten mucho al paciente, y si así lo quiere mantener, y se añade el anticuerpo monoclonal. Por eso sorprende, pero por eso también es interesante hacer los estudios en vida real, porque precisamente permiten evaluar, ¿no?, la asociación del monoclonal con otros tratamientos, que esto en todos los ensayos clínicos era que tienen un criterio muy restrictivo, no se hacía. De hecho, tenía que haber un periodo de lavado de por lo menos 3 meses de cualquier tratamiento preventivo oral. Entonces llama la atención, pero actualmente en la práctica clínica habitual es lo que se está haciendo. Y luego lo de el tema que me comentabas de los triptanes, pues a ver, es muy interesante porque es verdad que los triptanes son muy socorridos, ¿no? Especialmente si se administran, ¿no?, durante ese periodo de pródromo, sin que se precipite, ¿verdad?, o en la fase de aura, sin que se precipite la cefalea. Y es interesante porque el receptor sobre el que actúan, el 5-HT1B1D, se coexpresa a nivel del trigémino con el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Forman dímeros, se coexpresan en la vía. Entonces, modulando el GPRC, bueno, pues parece ser que de forma continua, como es con estos anticuerpos monoclonales, ¿no?, que tienen una vida media tan larga, se consigue controlar el tono glutamatérgico, pero sin llegar a los efectos adversos que tienen los triptanes, ¿no?, que muchas veces también pues, tienen que ver con los receptores serotoninérgicos que hay a nivel cardíaco, que de hecho de los monoclonales nuevos era un efecto adverso que preocupaba mucho, ¿no?, si por el papel que tiene una de las isoformas de este péptido cardioprotector, a ver si al antagonizar el péptido íbamos a provocar algún efecto cardiovascular, que ahora se está viendo que no, que son seguros a este nivel. Entonces, bueno, básicamente es mejor adherencia, menor posibilidad de abuso de medicación, porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que usar muchos AINES o muchos triptanes al final acaba modulando toda la vía opioidérgica interna y al final se puede desarrollar una alodinia continua, ¿no?, o un trastorno de analgesia continuo. Y no sé si he contestado muy bien. Sí, gracias. Has contestado muy bien. Entonces, claro, aunque ahora no estoy en pacientes externos y no me encuentro al paciente con migraña de diario, pero me da un poco la sensación que la tendencia va a ser a este tipo de fármacos, ¿no? Se administra una vez cada X tiempo, suelen ser periodos prolongados de tiempo y bueno, iba a decir que reducir los costes todavía no, porque suelen ser bastante más caros que, digamos, la medicación analgésica y demás tradicional, pero bueno, que cuando esté más desarrollado, pues quizás sea una muy buena alternativa en todo, ¿no? En el manejo de la enfermedad, adherencia. Claro, estaría muy bien que se empezara a plantear quizá si verdaderamente, por ejemplo, reducen el número de hospitalizaciones o incluso el consumo de triptanes, porque claro, hay gente que a lo mejor necesita algunos triptanes que la forma farmacéutica son los liofilizados orales, que son muy caros, rondan, no recuerdo, entre 35 y 50 euros una caja de 4 o 6 comprimidos, y si bien es cierto que el monoclonal es más caro, bueno, si a la larga evitamos un mayor número de ingresos, un abuso de medicación y el paciente recupera esa funcionalidad, porque no hemos hablado de costes indirectos, pero lo que más cuesta la migraña en términos monetarios es el absentismo laboral. Los pacientes no son capaces de trabajar. Y todos los gastos sanitarios y el sufrimiento personal que eso compone, ¿no? Por lo tanto, aunque veamos mucha diferencia económica entre el monoclonal y el tratamiento preventivo o la analgesia convencional, Sí. En realidad no está claro si a lo mejor abaratan el coste del proceso. Vale, pues nada, ahí tenemos pósters y publicaciones para la SED y para todos. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestras ponencias. A mí me ha gustado personalmente mucho. Espero que los que han estado aquí presentes también las hayan disfrutado
y las disfruten pues todos aquellos que nos vean en un futuro en la web, ¿vale? Así que también, pues, gracias a todos, a los que estáis, a los que habéis participado y nada, recordaros que el próximo lunes va a haber otro webinar y ya está, yo ya me despido. Muchas gracias, de verdad. Adiós, buena Hasta luego. semana a todos. Igualmente.